Muy bien, vamos a continuar con la segunda comparecencia de don Miguel Colomo Fernández, portavoz de la Plataforma por un Voto Igual, a quien damos la bienvenida en esta comisión y tiene la palabra. Muchas gracias. Eso, gracias. Gracias al Grupo Socialista y al resto de grupos por la invitación para aceptar nuestra comparecencia. Soy Miguel Colomo, portavoz de la Plataforma por un Voto Igual, que es una plataforma formada por distintos actores de la sociedad, partidos políticos, asociaciones y especialistas en sistemas electorales. Y hemos estado poniendo en común nuestras ideas, nuestras opiniones y traemos una serie de propuestas consensuadas por los siguientes grupos para una posible reforma de la ley electoral. Estas propuestas han sido consensuadas de los miembros del partido de la plataforma por el Partido Saín, el Partido Libertario, Escaños en Blanco, Partido Pirata, la Plataforma Ahora y Unión Progreso y Democracia, que algunos de los miembros me acompañan hoy aquí. Vivimos un periodo de especial desafección de la política. Muchas personas ponen en cuestión que en España vivamos una verdadera democracia, una plena democracia, por cosas pues, como la separación de poderes o la corrupción, o porque aún hoy en día hay mucha gente que piensa que no nos representan, la famosa frase del 15M. Una de las principales causas de esta crisis de representación es que, efectivamente, los votos no se corresponden con los escaños ocupados, los escaños que se asignan en el Parlamento. Unos partidos se quedan fuera del Parlamento, mientras otros, con los mismos votos, consiguen varios escaños, como ha ocurrido en las últimas elecciones con PACMA y PNV. Las diferencias en el coste del escaño de los distintos partidos, entre grandes partidos nacionales comparados con medianos y pequeños, es una diferencia enorme. Partidos que consiguen mayorías absolutas de escaños, sin una mayoría absoluta de votos. Y elecciones en las que no siempre gana el que tiene más votos, como ha pasado últimamente en Cataluña. Todas esas situaciones dañan nuestra democracia y aumentan la sensación de manipulación política en los ciudadanos. Actualmente existe un pacto de gobierno entre el PP y Ciudadanos que incluye una modificación de la ley electoral, y los cuatro grandes partidos han reconocido públicamente las deficiencias de la ley electoral y han manifestado su voluntad de mejorar la representatividad. Así que es necesario que en esta misma legislatura haya algún cambio relevante en la ley electoral. Por lo tanto, estamos en un momento perfecto para abordar esa reforma. No obstante, en un debate organizado por el Grupo Politicón y la Universidad Carlos III, los representantes de estos cuatro partidos manifestaban que dicha modificación solo se llevaría a cabo con un acuerdo de los cuatro grandes partidos. La sociedad ha avanzado y España necesitaría un sistema electoral más justo, más igual para todos los partidos, que dé mayor libertad e igualdad de voto, y esto justifica una modificación a la murciana, digamos. La modificación debe estar por delante de la oposición de un solo partido, especialmente si el que se opone es con diferencia el partido más beneficiado por la ley. No tiene sentido dar derecho de veto al comienzo de una negociación a las partes cuando una de ellas sale beneficiada si la negociación fracasa. Para cambiar las cosas, lo primero es ver qué cosas podemos cambiar. Si bien los cuatro partidos se han manifestado a favor de hacer reformas para mejorar distintos aspectos de la ley, no se han manifestado igualmente en cuanto a modificar elementos constitucionales de la ley electoral, como la distribución provincial, la circunscripción provincial, lo que hace de partida más complicada una modificación constitucional. Por lo tanto, la principal premisa sobre la que hemos trabajado en nuestra plataforma ha sido conseguir una ley electoral más justa, más igual, sin cambiar la Constitución. Por lo tanto, las propuestas que traemos son propuestas encaminadas a conseguir un voto igual en los ciudadanos, trabajando solo sobre la ley orgánica del régimen electoral general. La creación de nuestra plataforma está basada en conseguir un voto igual. Un voto igual para las candidaturas, que todos los candidatos puedan presentarse en igualdad de condiciones a las elecciones. Voto igual a la hora de ejercer el voto, que todos los votantes tengan las mismas opciones de votar, es decir, sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Y voto igual a la hora de repartir los escaños, que los votos de todos los ciudadanos valgan lo mismo, una persona, un voto. Bajo esos objetivos, todos los miembros de la plataforma hemos coincidido en la necesidad de conseguir las siguientes modificaciones. En cuanto a la igualdad para los ciudadanos en el acceso a las elecciones,
eliminación de firmas para las candidaturas sin representación parlamentaria. La exigencia de firmas es una medida que se basa en una supuesta racionalización del gasto público, pero está suponiendo un trato desigual a las formaciones políticas y un retroceso en la participación ciudadana y la cultura democrática del país. La propia Constitución, en su artículo 6, reconoce como instrumento fundamental para la participación política a los partidos políticos. Y si no se les deja presentarse a las elecciones, poco instrumento van a poder ser. La exigencia de firmas es una medida abusiva que se implantó además en el 2011, como se comentaba en la comparecencia anterior, como comentaba el grupo de Podemos, se cambió también el voto rogado y esta medida abusiva se reconoció implícitamente cuando se eliminó la exigencia en la última reforma de la Ley Electoral de octubre de 2016 para el caso de que se tuviera que repetir las elecciones al no formar gobierno, al no elegirse presidente en el plazo establecido. Pero esta supresión es insuficiente, ya que no contempla el adelanto de elecciones ni tampoco contempla el caso de encadenamiento de distintas elecciones. Para poner un ejemplo de esto, en Cataluña, en los últimos 6 años, desde este cambio del 2011, se han tenido que recoger firmas en 7 ocasiones, entre elecciones europeas, elecciones autonómicas, elecciones generales, 7 veces en 6 años. Tampoco parece razonable exigir una recogida de firmas a partidos que recibieron las urnas en las elecciones anteriores un número mucho mayor de votos que otros partidos que no tienen que recogerlos. Votos que además fueron emitidos necesariamente ante representantes ciudadanos y de distintos partidos con una comprobación de identidad, mientras que las firmas presentadas por los partidos no tienen mayor comprobación que la existencia en el padrón, y esto favorece la picaresca y la posible manipulación de dichas firmas. Además, el baremo para la exigencia de firmas no debería depender nunca de los escaños, ya que es un elemento condicionado por un sistema de reparto que no es igual para todos los partidos. Un ejemplo claro de esto es que si no se modifica, en las próximas elecciones Coalición Canaria no tendrá que recoger avales con 78.000 votos, mientras que el partido PACMA tendrá que recogerlo habiendo conseguido 285.000 votos. La exigencia de firmas es una barrera artificial a la hora de acceder a las elecciones que es innecesaria y contraria a la pluralidad democrática y, por lo tanto, solicitamos su eliminación. Sobre la propaganda electoral, es muy grave que los ciudadanos vayan a unas elecciones sin una información mínima sobre las distintas alternativas. Y esto hoy es la norma general. Se conoce a 4 partidos, a los 5 o 6 partidos que salgan en televisión y no se conoce ninguna del resto de las propuestas. Sería muy importante para tener una mayor democracia y para mayor igualdad de todas las candidaturas que las instituciones proporcionaran a los votantes el máximo de información posible sobre todas las candidaturas. Por lo tanto, proponemos la implantación de un portal web con información de todas las candidaturas que tenga una difusión apropiada por los organismos públicos. Dicha información la deberán presentar todas las formaciones junto a la candidatura, al igual que presentan la imagen gráfica del partido para las papeletas y las candidaturas. Creemos que las subvenciones para envío postal de candidaturas, que conduce a una acumulación de sobres recibidos por los ciudadanos, es contraria a la igualdad de los partidos y además es un gasto excesivo de dinero público. Por lo tanto, y en esto creo que hay bastante acuerdo en todos los partidos, proponemos la sustitución de la subvención para el envío postal por el envío de un único sobre a todo el censo electoral con información de todas las candidaturas. Esta información sería la misma proporcionada por las distintas formaciones en el punto anterior. Adicionalmente, se propone que se habiliten los cauces para añadir una dirección de correo electrónico a la información censal de los ciudadanos para ir sustituyendo el envío físico de esta información por un envío digital, abaratando costes y facilitando la recepción del envío. Y en relación con la comparecencia anterior, esto también estaría relacionado con el voto exterior. Sobre los tiempos de comunicación en los medios de comunicación, en nuestra opinión, condicionar el reparto de tiempos en los medios de comunicación públicos a los resultados obtenidos en las elecciones anteriores va en contra de la igualdad de los ciudadanos a la hora de presentarse a las elecciones. Los partidos elegidos en convocatorias anteriores ya han recibido una serie de subvenciones y medios de promoción y no tiene sentido darles ninguna nueva ventaja en el nuevo proceso electoral. Además, dicho reparto de escaños se realiza en función de los escaños obtenidos, que, como ya hemos comentado en el punto anterior, no son un baremo válido a la hora de comparar el apoyo ciudadano por distintas formaciones. Proponemos que el reparto de tiempo de espacios para las distintas candidaturas
para la campaña electoral en medios de comunicación sea el mismo para todas. En cuanto a la igualdad de los ciudadanos a la hora de votar en las elecciones, teníamos una serie de propuestas sobre los discapacitados, pero como ya hay presencia en el Congreso de asociaciones de discapacitados, en la Asociación CERMI, por ejemplo, delegamos en ellas estas propuestas. Sobre el voto secreto, la OSCE detectó en las elecciones generales de 2008 y 2011 que la garantía del secreto de voto no había sido respaldada porque los votantes rara vez no había sido respetada porque los votantes rara vez utilizaban las cabinas de votación y porque faltaban papeletas en las cabinas y las que faltaban estaban a la vista, y las que estaban a la vista de todo el mundo. Proponemos la utilización obligatoria de las cabinas. El hecho de que los votantes pasemos por la cabina permitiría asegurar que siempre exista un espacio privado para el elector que necesita dicha privacidad. Sobre los residentes en el extranjero, como viene una compareciente de la Marea Granate justo después de mi comparecencia y nuestras propuestas encajan con la Marea Granate, delegamos también en ellas nuestras propuestas. Sobre la igualdad en el valor de los votos, en el proceso de recuento de votos consideramos que el procedimiento es, en cuanto a mesas, elaboración de actas y recuento final en juzgados, que ofrece las garantías necesarias para asegurar la confiabilidad del sistema de recuento. Aún así, ahora mismo no hay obligatoriedad de publicar los resultados electorales finales por mesa. En estos momentos hay en las elecciones catalanas se ponen en duda el resultado de las elecciones cuando hay muchas garantías para asegurarlo. Proponemos añadir la obligación de publicar los resultados por mesa, tanto los provisionales como los definitivos. Y añadimos que estos datos sean consultables de forma más fácil. Ahora mismo se pueden consultar, pero está en un formato codificado que es difícil de extraer, que los ciudadanos puedan consultarlo fácilmente. De esta manera, los votantes podrían comparar esos resultados oficiales con las actas que se publican en los colegios y cuyo recuento es público. Proponemos, en cuanto a las consideraciones generales del reparto de escaños, antes de hacer cualquier propuesta concreta, deseamos establecer una serie de principios básicos que debe cumplir cualquier sistema electoral, en el concreto en español. El sistema de elección debe ser simple para el ciudadano. Todos los votos deben valer lo mismo, sin ningún tipo de limitación. Y, por lo tanto, un partido con más votos no puede obtener menos escaños que otro con menos votos y no tiene sentido establecer más barreras de votos que la marcada por los votos emitidos entre el número de diputados a elegir. Y debemos buscar que todos los votos válidos emitidos cuenten, porque si no cuentan, ¿para qué ir a votar? En un sistema totalmente proporcional, la barrera de votos sería cuestionable, ya que no es una medida que modifica de forma importante la representación ciudadana. No es solo que elimina la representación de los partidos que no alcanzan la barrera, sino que además dicha representatividad se reparte entre el resto. Pero es que en España la barrera de voto directamente no tiene ningún sentido. Por un lado, debido a las circunscripciones, no consigue el objetivo de la barrera, que es evitar fragmentación. Geroa Bai en 2011 obtuvo un escaño con un 0,17% de voto. Por otro lado, es una barrera que en la práctica solo afecta por muy poco a Madrid y Barcelona. Además, cuando remotamente llega a aplicarse, supone una desigualdad manifiesta, dejando fuera del reparto a partidos con muchos más votos que otros partidos que consiguen escaño en provincias más pequeñas. En el CDS se quedó fuera del Parlamento en 1993 con 414.000 votos, mientras otros entraban con 110.000. Por lo tanto, proponemos la eliminación total de la barrera electoral del 3%. Actualmente en el sistema de reparto existe una opción de voto que, siendo válida, no tiene ninguna opción de estar representada en el Congreso, que es el voto en blanco. El voto en blanco es un voto reflexivo. Una persona que es indiferente ante el proceso electoral no va a votar. Pero una persona que se molesta en ir a votar y que acaba votando en blanco está manifestando su falta de representación. No se puede equiparar al votante que vota en blanco con el que no se molesta en ir a votar. Por lo tanto, es necesario dar valor a su voto y la misma representatividad que el que vota a un partido concreto. Dichos escaños vacíos no pueden ser solo una imagen potente el día después de las elecciones, que se olvide al día siguiente. Deben contabilizarse en las votaciones de tal manera que afecte al reparto de poder. Proponemos la asignación de escaños vacíos para el voto en blanco, contabilizando esos escaños a la hora de alcanzar mayorías cualificadas. Esta propuesta, además,
ha venido siendo defendida por Ciudadanos en años anteriores. Por último, debemos permitir a los votantes no solo elegir entre las distintas listas propuestas, sino poder descartar a personas que no deseen como representantes o potenciar a otras personas que considere que habría que priorizar en la lista. Aunque lo deseable sería permitir la recolocación completa de una lista, el sistema de recuento, que como hemos dicho debe ser simple, se puede avanzar en esta línea con un sistema de listas desbloqueadas, en las que los votantes puedan marcar a personas concretas de la lista para que éstas suban o bajen puestos en la lista. Proponemos la implantación de listas desbloqueadas. No implicaría un gran cambio en el recuento y, en función de su utilización real por parte de los ciudadanos, podrían buscarse nuevos avances en próximas reformas como las listas abiertas. Y llegamos al reparto de escaños en el Congreso, que es el tema estrella de la ley electoral, aunque hay otros temas que también son muy importantes, como los que hemos tratado. El reparto de escaños en el Congreso está muy limitada por la Constitución. El objetivo debe ser que todos los votos valgan lo mismo, por lo tanto mejorar la proporcionalidad a nivel nacional. El actual sistema electoral se diseñó para beneficiar a un partido concreto, la UCD. Todos conocemos las declaraciones de Óscar Alzaga. Inicialmente se diseñó para beneficiar a UCD, hoy beneficia al PP. Se dice que beneficia al más votado, pero esto no es del todo cierto, porque en 2004 y en 2008, cuando el PSOE ganó las elecciones, al PP le costaron menos votos sus escaños. Y en 1996, con una diferencia de menos de 300.000 votos, el PP consiguió 15 escaños más que el PSOE. Estuvimos muy cerca de que ganara el PP las elecciones con menos votos que el PSOE, con el daño que se hubiera hecho a nuestra democracia. Por lo tanto, el sistema que buscamos debe eliminar en la medida posible ese sesgo. Además, debemos evitar dejar fuera partidos que tengan los mismos votos que otros que obtienen representación. Tomando, por ejemplo, las últimas elecciones, cualquier sistema que no dé ningún escaño a Pacma, dando escaños al PNV, con los mismos votos, será una ley recibida como terriblemente injusta por los ciudadanos. Sobre la mesa hay ya dos propuestas muy debatidas que conseguirían acercarnos a ese objetivo. Una opción es Saint-Laguet o cociente ARE, con resto mayor, aumentando a 400 los escaños a repartir y con un escaño mínimo por provincia en lugar de 2. Y la otra opción sería utilizar escaños compensatorios, equivalente al sistema danés, haciendo el reparto de esos escaños compensatorios entre las provincias ya existentes para conseguir un reparto proporcional a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que para que Pacma entrara en ambos repartos no deberíamos introducir ninguna barrera de voto. Ambas soluciones nos parecerían una mejora respecto al reparto actual, aunque ambas tienen algún problema. La primera opción es que no está claro que el aumento de 400 diputados fuera bien recibido por la ciudadanía y la mejora de la proporcionalidad sería limitada. Este aumento de diputados, siendo una mejora, no sería la mejor posible. Además, hay que tener en cuenta que al reducir el número mínimo de diputados por provincia, se acentúa el carácter de reparto mayoritario, de sistema mayoritario, en un número importante de provincias, y esto no es deseable. En el caso de la segunda opción, la de los escaños compensatorios, hay dudas sobre que se pueda implantar cumpliendo con la Constitución, aunque en el caso de que pudiera hacerse, esta sería la mejor opción. Por lo tanto, proponemos la utilización de un sistema de escaños compensatorio en caso de que pueda implantarse, y en caso de que no pudiera implantarse, nos gustaría proponer una nueva propuesta, un nuevo sistema de reparto que, a diferencia de todas las expuestas, da valor a todos los votos emitidos, obtengan o no obtengan escaño, lo cual, por un lado, demostraría una voluntad innegable de conseguir mejoras democráticas y, por otro, invitaría a los ciudadanos a votar, evitando el actual alejamiento de la ciudadanía de las instituciones, que puede resultar peligroso. Proponemos que el reparto en cada provincia, en este caso, se realice dividiendo los votos válidos por el número de escaños en cada provincia y asignando a cada partido los escaños que le correspondan por redondeo al más próximo. El redondeo al más próximo no es un sistema que se haya usado en sistemas electorales porque provoca que el número final de escaños repartidos no se ajuste siempre al número de escaños a repartir. Pero esta característica en el sistema español hace que cada partido consiga el número de escaños más cercano al que realmente le corresponde en el final y optimiza la proporcionalidad en cada provincia. Este nuevo sistema de reparto proporcional está especialmente diseñado para el sistema español de circunscripciones y lo hemos llamado reparto justo,
porque a cada partido se le asignan los escaños que realmente le corresponden y porque además consigue un reparto mucho más proporcional a nivel nacional que cualquier otro de los sistemas propuestos. Un ejemplo sería la provincia de Almería. En 2016 le corresponderían 6 escaños y se repartirían. En 2016 le correspondían 6 escaños y el reparto que se hizo en ese momento fueron 3 escaños para el PP, 2 para el PSOE y 1 para Ciudadanos, y con nuestro reparto se repartiría un escaño más, quedando 3 para el PP, 2 para el PSOE, 1 para Ciudadanos y se añadiría otro para Unidos Podemos. En este caso, los porcentajes que está en la documentación que les hemos proporcionado es mucho más parecido al voto realizado inicialmente. En el caso, los porcentajes son 43% del PP, se traduce en un 42% de escaños. El PSOE tendría un 27% de voto y tendría un 28% de escaños. Ciudadanos tendría un 13%. Bueno, y Ciudadanos y Unidos Podemos, los dos tendrían un 13% y conseguirían un reparto de 14% de escaños, que es mucho más justo que el 50%, 33% y 16% solo para Ciudadanos, que hace la LOREG actualmente. En este caso había una diferencia de menos de 2.000 votos entre Unidos Podemos y Ciudadanos, lo cual acentúa la injusticia del reparto. Se reparte un escaño más que el inicialmente asignado y se consigue ajustarse mucho más a los porcentajes de reparto. También está en la documentación que le he pasado los repartos para las últimas 4 elecciones. Si tienen cualquier duda sobre el tema, lo puedo contestar en la sesión de preguntas. Y en cuanto a los senadores, ahora mismo la elección del Senado es bastante injusta, a pesar de que en teoría los ciudadanos pueden elegir a candidatos concretos. En la práctica se demuestra que los votantes se guían por el voto a partidos. En la práctica lo que se consigue es un reparto de 3+1. El resultado de este reparto es un sistema que no es representativo del cuerpo de votantes. Y si antes habíamos dicho que en el Congreso la ley beneficia al PP, en el Senado le beneficia doblemente. En 2008 el PP fue el partido que consiguió más senadores, a pesar de que fue el PSOE el que ganó las elecciones, teniendo en el Congreso más votos y teniendo el PSOE más votos y más escaños que el PP. El PSOE tenía más votos y escaños en el Congreso y el PP tenía más escaños en el Senado. Es difícil proponer un cambio que respete la Constitución y no resulte demasiado distinto para los votantes a la hora de votar. Pero proponemos reducir las candidaturas en el Senado a 2 candidatos por partido, manteniendo los 3 votos de los votantes o bien usar un sistema preferencial. Este sistema de reparto evitaría las falsas mayorías absolutas, siendo más fiel al voto de los ciudadanos y potenciaría el voto a los candidatos por encima del voto a los partidos. En cuanto a pasos a dar en el futuro, cuando el equilibrio de fuerzas pueda cambiar la Constitución, hay muchos otros pasos que deberemos dar. Conseguir un reparto proporcional a nivel nacional, implantar un sistema como el alemán quizás, o cambiar el sistema bicameral, dotar al Senado de una utilidad real, buscar una independencia real de los 3 poderes o incrementar la participación ciudadana. Hay propuestas sobre la mesa sobre este tema, como la reforma 13, pero para llegar a ese punto es imprescindible que la ley electoral trate a todos los partidos por igual y no beneficie enormemente a unos y perjudique a otros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Colomo. Y para la intervención de los grupos, tiene en primer lugar, por el Grupo Socialista, la palabra el señor Cámara. Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quería agradecer al compareciente, a don Miguel Colomo Fernández, como portavoz de la plataforma por un voto igual, su presencia aquí y el hecho de que hayamos podido tener sesiones previas también para poder discutir la propuesta específica que la plataforma realiza. Una plataforma realmente heterogénea, pero que ha sido capaz de ponerse de acuerdo sobre algunos elementos centrales de la posible reforma del sistema electoral, centrándose justamente no en las reformas constitucionales, sino en la reforma de la legislación electoral. De todas maneras, agradezco también la claridad con la que ha expuesto la argumentación, haciendo un resumen de las propuestas que todos tenemos por escrito,
Y en ese sentido, pues el Grupo Socialista, como no podía ser de otra manera, las tendrá muy en cuenta en todo momento a la hora de ir reflexionando a lo largo de todas estas sesiones, finalmente para ponernos de acuerdo con el resto de los grupos parlamentarios, si es posible, en llevar a cabo una reforma electoral. Lo hacemos con el espíritu más abierto que concebirse pueda, porque entendemos que esto es una obligación no solo moral y ética, sino una obligación constitucional, porque lo dice claramente el artículo 9.2 de la Constitución, cuando habla de la obligación de deshacer obstáculos, remover obstáculos que impidan o dificulten la plenitud y la igualdad y la libertad, pero también facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Y quiero recordar también, aunque todos lo conozcamos, pero creo que es importante partir de los fundamentos constitucionales, que el artículo 68.5, segundo párrafo, dice que la ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. Es decir, tenemos aquí unos mandatos constitucionales muy claros que nos obligan a buscar como legisladores la mejor opción, maximizar todo lo que sea posible la posibilidad de participación de todos los españoles en los procesos electorales, tanto dentro como fuera de España. Y ese es el espíritu que nos mueve, y en ese sentido vamos a seguir consultando y recibiendo con agrado y para la participación que sea necesaria todas las propuestas que nos vengan formuladas. Y en este caso particularmente creo que tiene mucho sentido que una plataforma de 5 formaciones políticas que no tienen representación parlamentaria tengan la oportunidad de expresar aquí cuáles son sus reivindicaciones. Bien, en este sentido yo voy a hacer un recorrido por cada una de las propuestas que ha hecho. No quiere decir que me vaya a pronunciar, o por supuesto porque no podría, es decir, yo no creo que en esta fase inicial de comparecencia podamos establecer ya cuál va a ser la postura definitiva que vamos a mantener. Me parece que tenemos que escuchar, oír a todos y luego hablar entre los partidos, entre los grupos políticos, para llegar a conclusiones que sean viables. En la exigencia de firma, que es la primera cuestión que ha planteado, a mí me suscita muchas interrogantes. La más importante de ellas es, ¿realmente es una barrera artificial para acceder a las elecciones innecesaria y contraria a la pluralidad democrática y por ello se solicita la eliminación? Pues no lo sé, porque si uno se va a la regulación que se contiene en la ley electoral en relación con los avales, en realidad son lo que avales para la presentación de candidaturas a las elecciones, nos encontramos que las cifras son francamente pequeñas, es decir, estamos hablando de un 1%, depende de los casos, un 1% en unos casos, 0,1% en otros, 15.000 electores para las europeas, en fin, en las elecciones municipales depende de la entidad que tenga el municipio, hay toda una serie de temas concretos que van modulando el número de firmas necesarias. Y claro, si esto lo ponemos en conexión con el artículo 6 de la Constitución, que habla de las funciones que nuestro sistema constitucional asigna a los partidos políticos y también por extensión a las agrupaciones de electores en orden a la expresión del pluralismo y a la manifestación de la voluntad popular, lo cierto es que no es nada descabellado que haya un respaldo ciudadano a las candidaturas que se van a presentar a los procesos electorales. Desde ese punto de vista, yo tengo serias dudas de que esa afirmación de que sea algo contrario a la pluralidad, al pluralismo, avale una eliminación. Insisto, es una cuestión de seguir debatiendo sobre ello. No me quiero demorar, pero quería introducir ese elemento de duda, a ver cuál es la reflexión que usted me puede hacer al respecto. Por lo que se refiere a la propaganda electoral, portal web contra las candidaturas, bueno, creo que el Partido Socialista está de acuerdo en que haya cuanto más información, mejor. Cuanta más información y más transparencia, más democracia y, por lo tanto, también más igualdad para todas las candidaturas. Y, en ese sentido, todo lo que sea facilitar, como decía antes, la participación de los españoles en los procesos electorales será bienvenido. Dudas tengo también sobre la propaganda electoral. Se habla de un sobre único institucional con todas las candidaturas. Creo que Ciudadanos también se ha manifestado favorable a esta posibilidad. Y se presenta como una cuestión de ahorro, de mejora del conocimiento de todas las candidaturas, etcétera. Yo tengo mis dudas porque
Vamos a ver, imaginemos el envío que se le hace a cada uno de los electores de toda esa información, de todas las candidaturas y su exclusivo manejo en el entorno privado, personal, con la gran disparidad y diferencia de electores en lo que se refiere a sus circunstancias personales, incluso de formación, etcétera, a la hora de contemplar y valorar esa propaganda electoral. Y en ese sentido se está también limitando de alguna manera la acción de los partidos políticos en orden a la formación de la voluntad popular, porque también hay un derecho de los partidos a hacer esa propaganda y hacerlo teniendo en cuenta esa diversidad ciudadana, etcétera, etcétera, y en ese sentido también existe un interés respetable desde el punto de vista de los partidos políticos para que determinados ciudadanos puedan ya tener formada su posición y dispongan ya de las papeletas de manera diferenciada para acudir a la urna sin necesidad de tener que pasar por otro proceso y depositar su voto en urna, ¿no? Entonces tengo también dudas sobre eso y realmente no sé tampoco si en realidad, no sé si hay estudios al respecto, sinceramente, pero eso no sé tampoco si supondría un ahorro en materia electoral. Adicionalmente se dice que hay que se habiliten cauces para añadir una dirección de correo electrónico, información censal, etcétera, etcétera. Quiero recordar aquí la brecha digital que tenemos en nuestro país. Y esto es un escollo muy importante a tener en cuenta a la hora de adoptar este tipo de nuevas medidas. Propaganda electoral, tiempo en los distintos medios de comunicación. Bueno, en fin, aquí hay una argumentación de que todos los tiempos tienen que ser iguales. Yo tengo una cierta dificultad de entender, como muchas veces se hace a propósito no solo de las elecciones, sino de muchos otros aspectos de la vida colectiva, que la igualdad sea identidad, ¿no? La igualdad no es identidad, hay que tratar de manera diferente lo que es diferente. Y en este sentido no creo yo que sea lo mismo que todas las formaciones que se presentan, y además sin establecer ninguna barrera para ello, con eliminación de firmas, etcétera, pues tengan que disponer exactamente del mismo tiempo, porque hay un trabajo político y hay una diferencia, y hay en definitiva también una diferencia de implantación social, de una diferencia digamos, de la conformación ya de un electorado durante muchísimos años, y en ese sentido tiene pleno sentido, desde mi punto de vista, que exista un trato razonablemente diferenciador que respete la igualdad. Es decir, no estamos hablando aquí de otra cosa que de eso. En todo caso, yo puedo entender que se puedan revisar los tiempos, que se faciliten más el acceso a esos tiempos a formaciones minoritarias, etcétera, etcétera. Eso lo puedo entender y lo apoyamos, pero no esta afirmación tan radical de absoluta igualdad tabla rasa con todo al mismo tiempo, ¿no? Por lo que se refiere a la votación de las personas con discapacidad, usted lo ha saltado y en fin, yo también lo salto porque, evidentemente, hace poco tuvimos aquí en el Congreso la fortuna de tomar en consideración una proposición de ley que provenía de la Asamblea de Madrid, donde, afortunadamente, y esto nos congratulamos todos de ello, pues no la mayoría, sino unánimemente, todos la apoyamos, con lo cual no hay necesidad. Señor Cámara, tiene usted que ir terminando. Sí, voy terminando. Señor presidente, respecto a la igualdad del valor del voto, el proceso de recuento de votos, nada que añadir a la posibilidad de que se publiquen los resultados por mesa. En relación con el reparto de escaños, eso de que exista un sistema proporcional puro a nivel nacional me parece una afirmación excesivamente, bien intencionada, pero probablemente eso no existe en la realidad. El aval lo tenemos en la diversidad y la pluralidad de sistemas electorales proporcionales. En cualquier caso, esta es una cuestión que lo dejamos para después, porque habrá un debate técnico sobre este tema con otros actores y es muy difícil tratar ahora en 5 minutos todos los aspectos que usted ha traído a nuestra consideración. Sí estamos de acuerdo por completo con el tema de las listas desbloqueadas, lo llevamos claramente en nuestro programa y realmente se conseguiría efectividad en el sentido que usted ha apuntado. Insisto, sobre el sistema electoral, debate muy específico, lo iremos viendo, tomamos nota de sus propuestas y las valoraremos, por supuesto. Y lo que sí quería señalar también, no quiero olvidarlo, porque había un momento, no sé dónde lo ha hecho,
Pero, en la potenciación del voto secreto. Me preocupa esa propuesta que tienen ustedes de utilizar obligatoriamente las cabinas. Yo quiero recordar aquí que el secreto del voto es un derecho, es una garantía, pero no es una obligación. No es una obligación. Entonces, ¿cómo obligar a cualquier persona que quiera votar a una candidatura que necesariamente tenga que pasar por la cabina? Porque yo normalmente voy a votar con mi voto desde casa, porque ya lo tengo. Yo tengo muy claro a quién voy a votar y entonces yo voy y deposito. No tengo por qué pasar obligatoriamente por una cabina. Lo que sí podría estar de acuerdo con usted, y con esto termino, señor presidente, es que se habiliten todos los medios para satisfacer la garantía de que los electores que quieran votar en secreto con todos los elementos necesarios, pues lo puedan hacer. Eso sí, poner todas las cautelas necesarias, pero obligarlo a que pasen por cabina, sinceramente me parece una medida un tanto exagerada. Gracias. Muchas gracias, señor Cámara. Y por el grupo de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, tiene la palabra el señor Gómez Reino. Muchas gracias, señor presidente, y bueno, muchas gracias sobre todo al compareciente hoy aquí. Sin duda, todo lo que significó pues el 15M y todos los estallidos, digamos, de movilización ciudadana que hubo en los últimos años en este país, y que, bueno, humildemente entendemos que da mucho sentido también a lo que nosotros queremos que dé sentido a nuestra participación política en este espacio, pues fue algo que dio luz a muchas iniciativas, por una parte impugnatorias, pero también a muchas iniciativas que lo que hacen es poner encima de la mesa pues un vivero de propuestas que sin duda agradecemos y en las que entendemos que se enmarca también todo lo que nos ha puesto hoy encima de la mesa el compareciente. Coincidimos, como no podía ser de otra forma, en la necesidad de desarrollar reformas profundas en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la ley electoral en el país, y especialmente también, sí que es cierto que, creemos que es importante en algunas de ellas pues ser innovadores e innovadoras, y por eso pues nos parecen muy interesantes muchas de las propuestas que ponen encima de la mesa, y sin duda pues habrá que llevarlas y continuar en el debate de la subcomisión. Básicamente, por no demorar tampoco mucho el asunto, tanto en las exposiciones como en los documentos que hemos recibido y que teníamos, algunas cosas como puntuales que nos parecen especialmente interesantes, como puede ser el asunto del envío postal único, que, en general todo lo que tenga que ver, bajo nuestro punto de vista, con reducir costes por una parte, pero también por otra parte con igualar oportunidades, pues son elementos que tenemos que poner en juicio, y en ese sentido pues nos parece algo a tomar en cuenta. Por otra parte, pues también todas las propuestas que ponen encima de la mesa, todo lo que tiene que ver con transparencia y con desarrollar mecanismos en ese sentido, pues como puede ser cosas que han citado y que citan, como la publicación de los resultados por mesa, etcétera, etcétera, pues también nos parecen evidentemente cuestiones a tomar en consideración. Y la cuestión de la proporcionalidad, que sabemos que es un elemento central y que sin duda que hay que abordar. La propuesta o las propuestas que ponen sin duda ustedes pues igual son más polémicas o más controvertidas que otras que hay ahora mismo, pero para nosotros sin duda son también materia de debate. Y nada más, agradecerles su comparecencia y nada más. Muchas gracias, señor Gómez Reino. Y por el Grupo de Ciudadanos tiene la palabra el señor Canto. Gracias, presidente. Muchísimas gracias al compareciente por sus aportaciones. La verdad es que podríamos firmarlas al completo y como tienen que ver con algo que a nosotros nos preocupa especialmente, que es aquello de una persona, un voto, y con algo que yo creo que fue muy importante en la sociedad española hace ya unos años, con aquella frase de no nos representan, que tenía que ver con dos cosas, yo creo, con el alejamiento de los políticos, de los partidos viejos, de la sociedad, pero también con la falta de reflejo en la Cámara que ocupamos nosotros de lo que era la pluralidad o la realidad política de la sociedad española, que luego no se veía reflejada tal y como era realmente en el Congreso de los Diputados. Esto nos preocupa. Yo recuerdo, además, haber hablado, y usted lo ha comentado también, con algunos de los constituyentes en algunos de los actos en los que han aparecido por aquí, y ellos mismos me reconocían que esta ley electoral
por distintas razones que también podemos comentar, fue ya llevada a cabo, fue creada sabiendo que debía ser temporal, que el espíritu era temporal, por dos razones fundamentales. Uno, por los problemas de gobernabilidad que había en aquella época, y otro también para intentar compensar una cosa territorial, ¿no? Que yo creo que ha llevado a algunos de los defectos que tiene la actual ley electoral y que se puede compensar de otra forma. Usted hablaba de que iba a traernos soluciones que no requerían cambios constitucionales. Como estamos prácticamente de acuerdo con todas, y ahora a lo mejor recorreré alguna, sí que me gustaría que se extendiera más en aquellas que sí que requieran cambios constitucionales. Por fortuna, los partidos viejos cada vez tienen menos peso y, por lo tanto, cada vez tendrán menos capacidad de bloquear soluciones con las que nosotros también estamos de acuerdo y que podrían tener que ver, por ejemplo, con ese cambio que nosotros defendemos de que o bien desaparezca el Senado si sigue siendo irrelevante o bien se ocupe de equilibrar esos problemas territoriales que ahora mismo hacen que tengamos la ley electoral que tenemos y que produce esos problemas de representatividad. Supongo que no se dejará engañar por las intervenciones del PSOE o del PP, que ahora parecerán muy voluntariosas y muy de acuerdo con lo que usted presenta, pero nosotros le garantizamos que luego a la hora de trabajar con ellos ponen muchísimas más dificultades. Le pedía, por lo tanto, que se extendiera en esas reformas que sí que requieran cambios constitucionales, porque las otras nos las ha ido contando. Luego le puedo citar algunas cosas con las que estamos de acuerdo. Desde luego, el mailing conjunto para nosotros, de hecho, es algo que ya hemos propuesto y con lo que los viejos partidos no estuvieron de acuerdo, pero a nosotros nos parecía importante y sobre todo porque, hablando de recursos, nos parecía un ahorro importante y necesario. Lo uno a un problema que tiene que ver con lo que comentaba mi compañero y con lo que estoy de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Pero es cierto que en algunos lugares, primero yo cuando empecé a hacer política me sorprendió mucho que en algunos lugares me pidieran el sobre y la papeleta porque no querían significarse, y esto a mí me chocó al principio, pero luego ya me he ido acostumbrando. Pero es que hay lugares como ahora mismo, dentro de una semana en Cataluña, donde el tema es especialmente grave también y generalizado. A lo mejor no estamos concretamente de acuerdo con esa obligatoriedad de votar en una cabina secreta, pero desde luego sí que nos reafirma en la necesidad de un mailing, porque allí nosotros hemos concentrado el esfuerzo en eso, conscientes de que hay una parte importante de catalanes que saben que si se ve que votan a un partido constitucionalista allí, ahora mismo van a ser señalados, ¿no? Y por lo tanto nos parecía que el esfuerzo y la ayuda pública a algo como el mailing en esos sitios está muchísimo más que justificado. No abundaré en el tema de los senadores, porque nosotros lo que querríamos realmente es que ni siquiera se les tenga que elegir de esa forma, que se convierta en una Cámara territorial. Sí que me gustaría que nos dijera algo acerca del proceso de primarias en los partidos políticos. No hemos escuchado nada acerca de eso y me parece que es un tema importante. De hecho, en la comisión que yo presido y en la que se está haciendo un poco propuestas acerca de eso y en la comisión, en la subcomisión que hemos creado, es un tema en el que justamente ahora mismo estamos debatiendo, ¿no? La posibilidad o no de que sea obligatorio que los partidos políticos lleven a cabo un proceso de primarias para así garantizar que seguimos democratizando el proceso desde abajo del todo. El tema de los constituyentes y del voto secreto. Y luego tenía alguna pregunta más que quizá pueda decirle o no. Bueno, sí, hablando de campañas también me parecía importante, porque no hemos hablado del tema, su visión acerca de cómo deberíamos legislar en el tema de los debates televisados. Porque me parece que también a menudo hemos tenido que sufrir como los debates eran monopolizados por los partidos viejos y no se abrían a una pluralidad. Esto ya no está ocurriendo tanto, pero lo hemos sufrido durante mucho tiempo y quizá nos gustaría saber cuál es su opinión acerca de legislar al respecto. Hemos hablado ya del mailing. ¿Debería la Cámara facilitar en mayor medida o no? Queríamos también saber su opinión sobre el tema del voto mediante medios telemáticos, electrónicos. Debería prever un sistema específico para esos casos, por ejemplo, en casos de baja, enfermedad grave, etcétera, etcétera, para seguir intentando llevar a cabo algo que antes hablábamos con la compareciente anterior y que para nosotros es fundamental. Las administraciones no solamente deben facilitar, es que deben ir un poco más allá, deben incentivar la participación, ¿no? Y ¿cuál es su opinión, aunque hemos hablado ampliamente antes del tema, acerca del voto rogado?
también nos parecía interesante. Y como repito, podríamos prácticamente firmar la comparecencia que usted ha hecho. No voy a abundar más y simplemente le pido esas precisiones. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Cantó. Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Legarda. Sí, muchas gracias, presidente. Y muy brevemente, en primer lugar, agradecerle la exposición y sumarme así a las palabras que en este sentido pues ya se han manifestado los portavoces que me han precedido. Yo simplemente quisiera hacerle una sola cuestión. Y es, usted ha hecho una presentación, digamos, del sistema electoral desde mi punto de vista solo considerando uno de sus aspectos. Que uno de sus aspectos es digamos, garantizar la representación. Pero un sistema electoral o la representación política tiene otras muchas funcionalidades, pues desde consolidar la democracia, la representación, efectivamente, promover la participación política, pero también facilitar y cohesionar y reforzar la estabilidad y la gobernabilidad. Claro, usted ha hecho hincapié en uno de los factores. Ciertamente, y me voy a centrar solo en un aspecto, aunque sea muy de pasada, una proporcionalidad pura como la que usted sugiere o ha sugerido como una de las posibilidades, francamente, el principio de la gobernabilidad con una, digamos, y luego sin barreras de acceso, digamos, a la representación parlamentaria, objetivamente multiplicaría los partidos, la gobernabilidad, la formación de gobierno, la haría muchísimo más difícil las investiduras y, por qué no hablar, también un aspecto que se complicaría muchísimo, porque una cuestión que siempre anda rondando es el incumplimiento de los programas electorales. Inmediatamente, cuando hay que hacer una coalición, los programas electorales desaparecen porque surge uno nuevo, que es el de los partidos, que se suman para formar un gobierno, porque ninguno de los programas iniciales se puede llevar a cabo. En definitiva, lo que le quería plantear es su opinión, si no considera que una visión, digamos, tan de un poliedro, su visión es de una sola cara, pero claro, esa otra cara, si esa cara, desconociendo todas las demás, claro, desequilibraría potencialmente todo el sistema. Y por no hablar también, porque se ha mencionado de alguna manera, la realidad digamos, dentro del Estado español. No es una casualidad que la Constitución, me voy a referir primero a la provincia, o sea, integra a la provincia. Es que hay una función de defensa del territorio frente al hecho urbano, porque el territorio desaparece. Si aplicamos un sistema, digamos, proporcional puro, pues 4 o 5 ciudades o grandes ciudades se comen la representación parlamentaria. El territorio desaparece. El equilibrio territorial es una cuestión fundamental. Y por qué no hablar también, y represento al Partido Nacionalista Vasco, en un Estado con sensibilidades nacionales distintas, claro que es un valor a tener en cuenta desde nuestro punto de vista, ¿no? Simplemente, digamos, el hecho de una persona un voto, yo creo que es una visión desde nuestro punto de vista, y esa era la reflexión que le pido, si no le parece una visión un poco unilateral, digamos, de un problema que es mucho más complejo y que tiene mucho más derivadas y más, digamos, en el país en el que vivimos. Nada más. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Legarda. Y por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Follería. Gracias, presidente. Señor Colombo, muchísimas gracias por acudir a esta comisión y ha sido tan claro también en su exposición. Permítale decirle que esperemos que no todas las modificaciones, me pareció entender, y si no es así, es una percepción equivocada, discúlpeme, que parecía que hacía especial hincapié en que había que modificar todo aquello que había beneficiado al Partido Popular en anteriores elecciones, ¿no? De todas formas, también nos sorprende que había el señor Cantó, que firmaba casi el 100% de las propuestas. Después decía que no había
o que advertía al ponente sobre la disponibilidad del Partido Popular a llegar a acuerdos en este trabajo previo. Bueno, pues ya un 100% de aceptación, yo creo que es una disponibilidad absoluta por parte del Grupo de Ciudadanos. Pero bueno, dicho esto, y para hacer una introducción pues más coloquial, nuestro grupo evidentemente entiende que debemos dar todos, absolutamente todos, y lo entrecomillo, los pasos necesarios para solventar cuantos problemas dificulten el derecho fundamental del voto. De igual forma, estamos convencidos también, como dijeron mis predecesores y mis compañeros, de que cualquier reforma electoral debería contar con el mayor de los consensos, como ha ocurrido siempre y como ha ocurrido hasta ahora. Y creemos que aún hoy, en el contexto político que estamos viviendo, pues tiene aún muchísima más importancia este asunto. Abordamos en esta comparecencia, y guiándome un poco, haciendo hincapié y siguiendo su guión, una serie de propuestas encaminadas, y cito también, pues, literalmente, evitar el desprestigio político, me hace especial importancia este punto, evitar un distanciamiento de la ciudadanía, profundizar en una mayor democracia, también importantísimo, evitar falsas mayorías absolutas. Y esta filosofía, estos 4 principios, un poco los quiere encaminar en 3 pilares, en 3 propuestas fundamentales. Igualdad para los ciudadanos en acceso a elecciones, igualdad para los ciudadanos a la hora de votar, igualdad en el valor del voto. Muy importante la palabra igualdad, de la cual nosotros, evidentemente, estamos totalmente de acuerdo con este concepto y con estos 3 pilares. Todos ellos de enorme importancia y en los que el Partido Popular está dispuesto a trabajar a fondo con todos los grupos y todos los colectivos, como el suyo, que lo representa, para alcanzar, insisto, el mayor de los consensos tan necesarios como antes dije. No voy a poder entrar en cada uno de los puntos, pero sí me gustaría, digamos, hacer hincapié en alguno de ellos, ¿no? Y además no puedo pasar, no lo han tocado otros compañeros, pero creo que debemos hacer algún matiz en el momento político que estamos viviendo ahora. Hablaba usted de desprestigio político y tener mayor democracia. De nada vale la profundidad de las reformas que hagamos, de modificación de leyes, de tener mayor de los consensos, si después no se cumplen las mismas. El mayor desprestigio político, y tengo que decirlo, insisto, por la importancia que tiene, es no cumplir la ley, no cumplir la Constitución y, sobre todo, representantes políticos, electos. Hacer o apoyar referéndums ilegales o fugarse para evitar responsabilidades. Y creo que la mejor garantía de tener una mayor democracia es aplicación y cumplimiento de las leyes, garantizar el Estado de Derecho y la Constitución, legitimar las instituciones o garantizar, por ejemplo, la separación de poderes que antes habían mencionado. Esta ley y la Constitución se aprobaron con un alto grado de consenso político y nos garantizaron una gran estabilidad política que también plantea en sus exposiciones su plataforma, hasta ahora. Por ello creemos que deberíamos trabajar en esta línea de consenso. Y le hago una pregunta si cree, porque su propuesta, aunque decía usted que no, creemos, y el señor Cantó también decía algo que sí, alguna modificación constitucional pudiese requerir. Depende del grado de profundidad que quisiéramos avanzar esta propuesta, pero es de un gran calado, aunque sea solo para la LOREC o aunque sea también para la Constitución. ¿Cree que estamos en una situación política lo suficientemente tranquila para lograr ese consenso suficiente que todos parece que estamos de acuerdo en plantear? Y más, insisto, si algunos temas requieren una modificación de la Constitución. Habla también en su, filosofía, exposición de motivos, de evitar unas falsas mayorías. De todas formas, también quiero decir que este sistema electoral ha permitido una serie de combinaciones de coaliciones y gobiernos que han también un poco vulnerado los resultados electorales, como usted decía en su exposición, ¿no? Y es uno de los mayores ejemplos de estas mayorías o falsas mayorías absolutas va mucho en la administración local, que también afecta evidentemente a la LOREC, ¿no? Y hay cientos, y le puedo decir cientos de ayuntamientos gobernados por coaliciones de partidos que se juntan para que no gobiernen otros. Y no quiero decir, pues quizás quién es el más perjudicado o hacia dónde van encaminados esas coaliciones. En muchos ha habido resultados donde el partido con más votos ha duplicado en votos o en concejales, si estamos hablando de administración local, al siguiente en los resultados electorales. Y, sin embargo, esos portavoces, esos candidatos están hoy en la oposición. Ha habido incluso, rayando un poco lo absurdo de poder explicarle también al ciudadano, elecciones donde ha sido proclamado alcalde una coalición, un partido que ha tenido un solo representante. ¿Usted cree que eso efectivamente es igualdad de voto? ¿Usted cree que esas coaliciones que se hacen para apartar a otros partidos no son falsas mayorías absolutas? Y hemos visto no solo ayuntamientos pequeños, me puedo ir a ayuntamientos de gran importancia y de gran calado y de gran voto. ¿Cree que se debería reformar la ley
permitiendo que gobierne la lista más votada. Otro de los puntos que hace referencia y que además en la ponencia anterior ha sido muy trabajado es la eliminación del voto rogado. Evidentemente saben que hubo diferentes modificaciones de la LOREC en este sentido y que fueron para dotar, todos creemos y estamos convencidos, de mayor fiabilidad y menor fraude en el voto cera. Somos plenamente conocedores de, quizás, en determinados momentos, en determinados países, abusos que se han realizado con este voto y que han perjudicado y también quizás provocado esa desidia o ese desánimo a la hora de acudir al voto los españoles que están residiendo en el extranjero. Igual de conocedores, sé que existen casos de igual o mayor complejidad en el acceso al voto para los residentes en España. El artículo 72 y 73 de la ley, voto por correo, votos por enfermos, ausentes temporales, en ese sentido que también necesitan y requieren unos complejos pues, procesos de acceso al voto. Y no creo que se produzca aquí una incoherencia respecto a lo que se plantea para el voto exterior, a lo que se plantea para estos, efectivamente, situaciones que tenemos los residentes en España. En esto le quería dar una serie de datos, porque como gallego y como realmente representante de muchos gallegos que están en el exterior, tenemos un especial conocimiento y sensibilidad por este tema. Y solo le quiero dar una cifra para que seamos conscientes de que, efectivamente, la complejidad y la cercanía que tenemos en este sentido. 1.920.000 votantes estaban censados en el voto cera, emitieron el voto. En Barcelona, 159.000. Solo en la provincia de La Coruña, 153.000, cuando nos multiplican por 6 en población. Toda la comunidad autónoma de Galicia tiene tantos censados ausentes como Madrid y Barcelona juntos. O sea, conocemos profundamente y trabajamos en cada elección el problema que tienen de acceso al voto los emigrantes, los residentes ausentes. Y no crea, y nos ha sorprendido, en este conocimiento, digamos, profundo y cercano que tenemos con estos electores, que no es la dificultad de votar o acceso al voto lo que más le preocupe. En general, incluso la ponente anterior un poco incidía también en esa línea, sino la percepción de que el voto no llega al destino, la cantidad de problemas que hay para poder llegar a la circunscripción electoral, a la mesa electoral, al colegio electoral o a la urna, ¿no? Y estamos hablando de un número importantísimo de votos y un colectivo aún más importante por la importancia que tiene, ya por no entrar en la importancia que tiene todas esas personas que desde hace muchos años están residiendo y que, pues crearon una riqueza para el conjunto de nuestro país. Y que debemos proporcionarles precisamente por esta importancia y por este conocimiento que tenemos, somos especialmente conscientes de la importancia que tenemos de que tenemos que facilitarle todo y más el acceso, pero también la fiabilidad. Señor Follet, debe usted Voy ir acabando, acabando, presidente, de que los votos lleguen a su destino. Y no deben ser a base de o impulsos, o ocurrencias u oportunismos políticos, sino que debemos trabajar en conjunto, todos los grupos. Hay una subcomisión, ya lo decía un compañero, creada para trabajar a fondo y con detalle pues todos estos temas. Y solo una mención para dejarle una reflexión, unas dudas sobre, si podía explicar con un poco más de detenimiento, porque es difícil poder explicárselo al ciudadano de calle el por qué o qué significado tiene que los votos en blanco significan también escaños en blanco. ¿A dónde queremos llegar? Es difícil de comprender incluso ante una persona que estamos en la vida política. Y respecto al tiempo en las campañas electorales, y para que vea que yo no estoy intentando ser partidista, dice que tengamos todos el mismo tiempo. Hay 48 partidos políticos que han conseguido votos en las últimas elecciones generales. Hay uno que se denomina una formación política, Puede, que tiene 330 votos. Y otra que es Unidos Podemos, que tiene 5 millones. Aun por la similitud del nombre, hay una gran distancia de votos. Yo no sé si, efectivamente, los afectados creerían bueno o normal o representativo tener la misma proporción en todo lo que significa una campaña electoral. Y, por último, pues plantearle, pues agradecerle pues sus aclaraciones, sus explicaciones ante pues un tema tan complejo como es la modificación de electoral. Y como último, no quisiera yo escuchar o saber, y coincido con el señor Cámara, si hubiese sido una propuesta del Partido Popular, la obligatoriedad
de pasar por las cabinas a la hora de votar. Evidentemente, el derecho tenemos que tenerlo, ahora obligatorio, pues permítame que dudemos que sea productivo. Muchísimas gracias e insisto por las explicaciones. Muchas gracias, señor Foley. Para contestar lo que considero oportuno, tiene la palabra el señor Colomo. Muchas gracias. A ver, muchas cosas. Sobre la recogida de firmas, el problema no es tanto la cantidad, sino la repetición. Si un partido tiene que salir a la calle a recoger firmas, es un partido que además no está representado, con lo cual no tiene subvenciones y tiene sus propios medios, la primera vez puede recogerlos, la segunda vez le cuesta más, la tercera más, y además el entorno familiar, el entorno del colectivo, llega un momento que no entiende por qué tiene que firmar otra vez para que se pueda volver a presentar a las elecciones. Tenemos un país en el que hay 5.000 partidos políticos. No hay ninguna complicación. Si yo quiero crear un partido político, reúno a 3 personas y creo el partido político. No se me exige nada más. Y sin embargo, para presentarme a las elecciones, que es para lo que se supone que es el partido político, me exigen unas firmas. Lo que estamos diciendo es que es absurda la forma en la que se está pidiendo. Que se pidan 7 veces en 6 años firmas para presentarse a las elecciones en Cataluña, a distintas elecciones en Cataluña, es un absurdo. Entonces, que se haga en función de los votos obtenidos cuando se han presentado, que se haga en la formación del partido, no lo sé. Pero desde luego, esta medida sí que es restrictiva y por experiencia personal le digo que desgasta al partido y ese desgaste es el que hace que no pueda llegar a las elecciones. Sobre el sobre único, hay una acción de los partidos, que es derecho de los partidos, pero está el derecho de los votantes a estar informados. Entonces, eso debería priorizarse. Los tiempos de comunicación, y eso además ha coincidido con el Grupo Popular, que hay una serie de elementos previos que no deben tenerse, o sea, nosotros decimos que no deben tenerse en cuenta. El trabajo político que se ha hecho, la implantación social, la conformación, todo eso, cuando llegas a unas nuevas elecciones, las elecciones son nuevas. Todo ese trabajo que se ha hecho va a ser algo positivo para esos partidos, para representación. Pero el proceso electoral es un proceso electoral nuevo. Y si no, que se lo digan a UCD, que de estar en todo pasó a estar en nada. Entonces, sí que hay que hacer una tabla rasa. Sí que hay que hacer, es un proceso electoral nuevo y todo el trabajo que tiene previo le ayudará en esas elecciones a los partidos que ya están. Son los que han estado en la tele, son los que han estado en los medios de comunicación, han hecho un trabajo que es conocido por los ciudadanos y que ha podido ser conocido por los ciudadanos. Esa ventaja ya debería ser suficiente como para además lastrar a los otros. Actualmente las subvenciones electorales se dan a los partidos que ya tenían que ya consiguen elecciones, cuando en teoría una subvención electoral para una campaña electoral debería servir para que los partidos se dieran a conocer. Los que ya están representados no necesitan darse a conocer. La circunscripción única existe en el Parlamento danés, existe en otros parlamentos también, y esto además enlazaba con otra creo que era del Grupo Popular y del PNV. Con una circunscripción única, en las últimas elecciones solo habría entrado un partido más, que es PACMA. Es decir, si ahora mismo hay muchos partidos o hay fragmentación, no es por culpa de la circunscripción, una posible circunscripción única, no sería por eso. Y los partidos con representación regional están representados en una manera bastante aproximada a la representación que tenían un sistema de circunscripción única. Pero si ahora mismo hay una fragmentación, no es porque entraran esos nuevos partidos, es porque el sistema se ha hecho de tal manera que haya representación de todos los territorios. Entonces, el problema podría venir por ahí, no porque un partido que tiene 400.000 votos entre y uno no entre y uno que tiene 100.000 sí, ¿vale?
Las cabinas obligatorias, vale, esto han coincidido los dos principales partidos. No estamos diciendo que sea obligatorio el voto secreto. Estamos diciendo que sea obligatorio pasar por la cabina para realizar el voto. Y esto es muy fácil de entender desde el punto de vista de alguien que, como decía el grupo de Ciudadanos, alguien que quiere votar y no quiere que se conozca su voto. Entonces, si vengo con la papeleta de casa, ya estoy en duda. Si cojo la papeleta a la vista de todo el mundo, ya es el acabose. Entonces, la única forma de que esa persona pueda hacer un voto secreto es obligar a que todos pasen por la cabina, aunque solo sea de paso. ¿Vale? Entonces, no estamos obligando al voto secreto. Tú puedes salir de la cabina con la papeleta y enseñarla. Pero que pase por la cabina. No es obligar a que todo el mundo haga voto secreto, sino es permitir que el que quiera hacer voto secreto pueda hacerlo. ¿Vale? El grupo de Unidos Podemos, bueno, no me ha hecho ninguna pregunta concreta, pero bueno, el 15M ya fue en el 2011, ya hace unos cuantos años. No es en los últimos años. Sigue habiendo gente que no está representada y que dice que no lo representan. ¿Vale? El grupo Ciudadanos, sobre la gobernabilidad, bueno, lo mismo de antes. Solamente entraría un partido nuevo. Bueno, en otros casos entrarían 2 o 3, ¿vale? No es con una circunscripción con reparto DONT a nivel nacional, no entrarían tantos partidos. Ni siquiera, o sea, sin aplicar barreras de voto, ¿vale? Cambios constitucionales. El problema que tengo aquí, igual que con alguna otra pregunta sobre el voto telemática, por ejemplo, es que yo represento aquí una plataforma que hemos estado consensuando una serie de votos, ¿vale? Una serie de posturas. Así que no puedo definirme sobre cambios constitucionales concretos. Sí que un cambio constitucional podría ser, y eso sí lo hemos hablado, el tema de circunscripción, o sea, de escaños compensatorios. Crear una bolsa de escaños compensatorios que sería no cambiaría el sistema de voto de los ciudadanos, sería fácil de implementar y sería ese cambio constitucional podría ser fácil. Otro cambio constitucional que sí hemos aprobado sería la creación de una circunscripción para el voto exterior, que ya en la comparecencia siguiente va a comentar también. Sobre el tema de primarias, lo mismo. No puedo definirme, pero entiendo que todos los participantes de la plataforma por el voto igual entendemos que a mayor participación ciudadana, mejor, ¿vale? Para no alargarme mucho más sobre el PNV, lo que he dicho, la proporcionalidad pura y las barreras de acceso. No veo lo de incumplimiento de programas electorales en caso de coaliciones. Se hace una coalición de gobierno y se llevan a cabo las propuestas en las que se están conjuntas. De hecho, sería mejor sistema de gobiernos en las que haya acuerdos de varios grupos, porque así se estabilizaría un poco lo que ha habido hasta ahora, de ahora gobierno yo y ahora gobiernas tú y ahora ahora hago una ley de educación y ahora llego yo y no me gusta la que has hecho tú y te la tiro. Todo eso con coaliciones, sencillamente habría que llegar a ciertos consensos y la inteligencia colectiva sería mayor que la inteligencia individual. La defensa del territorio no es incompatible con una distribución, con una circunscripción única, como ya le he dicho. Con una persona un voto, todas las personas estarían representadas. Cuando no tenemos una persona un voto, ahora mismo es precisamente para potenciar la defensa del territorio. Entonces, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la barrera electoral. Entonces, sería otro tema. Sobre el Grupo Popular, decía que mi exposición era como quitar todo lo que beneficia al PP. Tenemos un problema, y es que la ley actual beneficia prácticamente
en solitario al PP. Entonces, he puesto ejemplos. Sí que hay otros partidos que se vienen beneficiando también, pero la escala además el sesgo es claro hacia el Partido Popular. Es decir, si hay igualdad de votos, casi a igualdad, con una diferencia de 300.000 votos, el PP saca muchos más escaños que el PSOE, es que beneficia más al PP que al PSOE. También beneficia al PSOE, obviamente. Pero, obviamente, cualquier cambio que hagamos en el sentido de igualar el valor del voto va a perjudicar al Partido Popular. Pero, de todas formas, teniendo en cuenta que el Partido Popular tiene un acuerdo de gobierno con Ciudadanos en que uno de los principios básicos era conseguir una mayor representatividad y mayor proporcionalidad del voto, yo entiendo que eso no va a ser no va a ser un problema, que se llegará a algún tipo de acuerdo en el sistema a elegir. Nosotros hemos propuesto uno que consigue muchísima proporcionalidad a nivel nacional. Pero eso está en su mano. Pero sí que entendemos que es duro renunciar a unas leyes que te están dando un beneficio electoral claro, pero también entendemos que el Partido Popular está para gobernar para todos los ciudadanos y para mejorar la democracia, y en ese sentido, y con el acuerdo con Ciudadanos, Ciudadanos se encargará también de que se cumpla ese acuerdo, debería ir en esa línea. Cuando hablaba del desprestigio de la política, no decía el desprestigio de los políticos, hablaba del desprestigio de la política y englobaba muchas cosas, ¿vale? No era solo una cosa concreta sobre los políticos en concreto. Y sí que creo que en este caso hay una desunión entre los ciudadanos y la ley electoral. Y una de las mayores demandas de los ciudadanos en este momento es que haya una ley electoral justa, ¿vale? Si hay en este momento un consenso para modificar la Constitución, yo creo que no. La plataforma habría que verlo. Yo creo que no, pero porque ahora mismo hay muchas diferencias de poder y no hay un fondo de debate claro y tranquilo. Entonces, pero sí que creo que una igualdad en las fuerzas y que estas fuerzas trabajen en conjunto sí nos puede llevar en el futuro a un cambio constitucional que sí que también demanda mucho la ciudadanía, aunque a veces no lo demandan en el mismo sentido. Pero bueno, sobre los ayuntamientos no hemos hablado nada en la plataforma, pero yo creo que no hemos hablado básicamente porque no hay un problema actual ahora mismo. Que no hay un problema, que la ciudadanía no detecta, no siente que haya un problema en los ayuntamientos. Yo creo que en los ayuntamientos se funciona normalmente, se funciona bastante bien. Cuando no hay un acuerdo se puede hacer un cambio de gobierno y además sí que ahora mismo se facilita la renovación democrática y eso además proporciona que haya mayor limpieza y que los ciudadanos estén mejor representados. El partido de ¿cómo se llama? Ciudadanos de Torrelodones, ¿no? ¿Cómo se llama? Vecinos de Torrelodones entraron cuando no eran la fuerza más votada, pero en las siguientes elecciones fueron la fuerza más votada con mayoría absoluta. Entonces sí que da juego para que haya mayor frescura. Y en los ayuntamientos, igual que en el Parlamento, lo que tenemos es un equilibrio de fuerzas. No votamos al presidente y, en el caso de los ayuntamientos, al alcalde. Lo que estamos votando es a representantes. Y esos representantes llegarán a los acuerdos en los distintos temas. Sobre la gobernabilidad de antes, en este mismo tema, el problema de gobernabilidad no es que ha habido últimamente, no ha sido por las fuerzas políticas, sino por el sistema de elección. Obviamente, a lo mejor hay que cambiar el sistema de elección al estilo como se hace en Euskadi, de plantear dos candidatos y que salga el más de investidura, que salga el más votado de dos candidatos o incluso en ese mismo aspecto una ley de presupuestos. Y
Y nada más, la diferencia de votos de Podemos ya lo hemos comentado. Y sobre el voto en blanco, me comentaba que si era difícil de entender, si no me he equivocado, para los ciudadanos que se le dé representación al voto en blanco. A lo mejor el que no quiere votar en blanco le resulta difícil de entender. Pero el ciudadano que tiene que votar en blanco y no tiene a quién votar, lo entiende a la primera. Es decir, yo voy a votar, yo quiero votar, a mí no me representa ninguno de estos candidatos y yo voto en blanco, porque mi voto no vale lo mismo que mi compañero que vota a PSOE, Podemos, Ciudadanos o PSOE y tiene una representación en el Congreso. Entonces, el que tiene que votar en blanco lo entiende rapidísimamente. A lo mejor el que tiene clarísimo que quiere que me represente Carlos, pues dice, ¿y tú por qué no eliges a ninguno? Pero el que no encuentra a ninguno lo tiene clarísimo, ¿vale? Y nada más. Muy bien. Pues muchas gracias, señor Colomo, por su explicación y vamos a continuar con la comparecencia siguiente. Muchas gracias. Muy bien.